Vamos a orar así puestos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener este tiempo con el Señor. Padre, muchas gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Gracias por lo que ha sido todo este tiempo en el cual ha sido el concurso de memorización, Señor, y qué hermoso es poder tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Te ruego, Dios, que esto pueda contagiarse, Dios, a cada uno de nuestros hermanos y también aún a la gente que no te conoce, que reavive, Señor, el corazón al escuchar tu palabra, Padre. Háblanos en esta mañana. Te rogamos que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que también sabemos que está aquí presente pueda guiarnos a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y bien, hoy el tema de hoy pues es acerca de cuánto conozco yo de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué hay un taller de enseñanza aquí en la iglesia o en otras iglesias? ¿Por qué hay un culto de predicación? ¿Cuál es el punto o lo que nos une como hijos de Dios? Y lo que nos une es Cristo. Amén. Pero lo que nos une y por lo cual Cristo nos quiere tener juntos es para poder escuchar su voz y para que nosotros podamos ir caminando por esa senda de justicia, a través de su palabra. Entonces, esto me hacía pensar y yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que venir a las 10:15? Si el culto empieza hasta las 12, 12:30 o a la 1, y es impactante la predicación que hace el pastor Israel, y yo digo, bueno, es porque Dios quiere que yo aprenda y sepa que la palabra de Dios tiene que ser mi base. Entonces, ¿por qué estudiamos la Biblia como creyentes? ¿Por qué es importante esto? Hoy en día hay muchos cristianos que están a la deriva en cuanto a la Biblia y a su vida cristiana. Leímos ahí en el pasaje, acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 19, versículo 27. Vamos a leer nada más ese versículo, Proverbios capítulo 19, verso 27. Dice así la palabra de Dios: Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Yo decía, ¿por qué hay un taller? ¿Por qué hay una predicación? ¿Saben por qué? Porque la Biblia en nosotros tiene que ser la norma de fe y de conducta para cada uno de nosotros. De esta manera, cuando la Biblia nos habla, es clarita en cuanto a lo que necesitas. Tus necesidades están plasmadas ahí en la Biblia. Si tienes alguna necesidad, alguna pregunta o alguna confusión o conflicto en tu vida, cualquier cosa que tú necesites saber, sabes que hay muchas cosas buenas en el mundo. Por ejemplo, la ciencia, sabemos que Dios la creó. Dios creó todas las cosas buenas en este mundo, Dios las hizo para nosotros. Y poco a poco el mundo ha ido desarrollándose en cada una de estas áreas, en la ciencia, en la historia, en la geografía. Cada vez se encuentran, hay más hallazgos de arqueología y ha avanzado tanto, pero aún a pesar de esto, todo esto que ha existido y que existe hoy va a pasar, pero dice que la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿A poco esto no te anima como hijo de Dios? ¿A poco no nos anima para saber que nuestra certeza y nuestra seguridad está en la palabra de Dios? Y que si yo tengo una necesidad o tengo una pregunta acerca de la vida, acerca de la ciencia, acerca de cualquier tema que tú me puedas decir, la Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta y tienes que tener esa certeza y esa seguridad de que no hay mentira, no hay engaño en ella, no hay grises, todo es verdad, todo es veraz. Entonces, vamos a ver algunas características de este bendito libro que es la palabra de Dios. A ver, ahí levántenme sus Biblias, ¿quién la tiene en su mano? Excelente, cristianos que vienen preparados para la guerra, la batalla, no salen sin ella a ningún lugar, porque si alguien te pregunta, a veces como lo sufrimos los de aquí al frente, es difícil memorizar, pero a veces cuando ya traes tu Biblia dices, aquí está la respuesta, mira, Dios dice y tiene esto para tu vida. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor, si hay alguien que lo puede leer en voz alta,
Hay que se ponga de pie y lo lea. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver algunas características de este bendito libro que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien que quiera leerlo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es que viva y eficaz, y más que toda espada de dos filos. Por ahí, cuando dice que es viva, significa que la palabra de Dios se mueve, está en constante movimiento en los corazones de las personas, pero hay también la decisión de cada hijo de Dios que deje penetrar la palabra de Dios en su corazón. ¿Sabe? Por ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Y esto significa que se mueve, está viva. Entonces, tenemos que entender estos conceptos de lo que dice la palabra de Dios acerca de sí misma. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes que la palabra de Dios es viva, entonces la vas a hablar a cada instante y a cada momento. Y donde hay muerte, y donde hay frustración, y donde hay personas que están muertas en sus delitos y pecados, tú vas a llevar vida. Vas a llevar la palabra que está viva, porque se mueve. Recuerda que tú tienes el poder ahí en tus manos. La palabra de Dios está viva. También dice que es eficaz. Esto significa que es dinámica, que es suficiente. No hay otra cosa fuera de ella la cual puedas consultar para hacer bien las cosas y agradar a Dios. Amén. Cuando dice también, otra de las características de la Biblia en Hebreos 4:12 es que es incisiva. ¿Qué significa? Que penetra, como una espada de doble filo. La palabra de Dios, cuando dice que penetra, que es incisiva, como una espada de dos filos. Recuerdo cuando estábamos en el campo trabajando allá en Argentina y teníamos que hacer el trabajo con los animales para sacar la carne y todo. Teníamos un cuchillo largo, el cual se afiló en la rueda de un lado y del otro. Y también volteabas la hoja de este cuchillo y tenías que afilar del otro lado también y del otro, ¿sabes? Después de hacer esto, la pasabas ahora sobre una piedra lisa. ¿Para qué? Para que todas las rebabitas chiquitas que no se alcanzan a ver pudieran empezar a ser quitadas. De esta manera, si tú te hacías poquito así, era el corte, ahora sí que te cortabas, ¿no? Era de doble filo. Entonces, si tú agarras un cuchillo normal y tú querías penetrar la piel de la vaca, era muy difícil. Tenías que estar así y nunca entraba. Pero con este cuchillo lo hacías así y rápido entraba. De esta manera la palabra de Dios es para nosotros un arma para penetrar en el corazón, de doble filo. Entonces, vamos a ver otra característica de la Biblia. No solamente es viva, eficaz e incisiva, sino en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Acompáñenme allá, por favor. Vamos a ver qué dice. 2 de Timoteo 3, 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice, toda la escritura es que inspirada por Dios, y ahí está una de las características, y es útil. Si tú lees ahí dice, y es útil. Esto significa que es provechosa, significa que le puedes sacar provecho y utilidad para la vida diaria. Ahí hay otra característica, que la palabra de Dios es útil para toda tu vida, para tu vida diaria.
Por ejemplo, en un caso de trabajo, tú puedes preguntar, bueno, ¿cómo tengo que conducirme en el trabajo? Y Dios habla y te dice, ser sabios y cuidadosos con vuestros siervos, y ahora esclavos, sométanse a vuestras autoridades, y ahí Dios nos muestra cómo tenemos que conducirnos. Entonces, lo importante aquí es ver por qué me cuesta tanto guardar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:9, ahí enseguida, una vuelta hacia la izquierda en su Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Se lo voy a leer ahí. Dice así: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. ¿Qué significa esto? Que siempre la palabra de Dios va a salir adelante. Nunca va a quedar estancada, nunca va a quedar guardada. Y aunque muchos cierran su boca por vergüenza, por temor al rechazo, por muchas cosas que hay en la cabeza, por persecución, pero acuérdate, dice la palabra de Dios que no está presa. Es otra de sus características, que siempre va a correr. Y tenemos que hacer que la palabra de Dios corra por todo lugar, que sea glorificada cada día más. Y este es trabajo de cada uno de nosotros. Es una de las características de la bendita palabra de Dios. Vamos a ver en el Salmo capítulo 119, versículo 17. Salmos capítulo 119. Versículo 67. ¿Lo tienen ya? Amén. Dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice, antes que fuera yo humillado, pero ahora vuelvo, guardo tu palabra. Aquí si te fijas en este pasaje, en el versículo 67, dice allí, antes. Cuando dice antes está hablando del pasado, es igual a un pasado. Pero cuando dice ahora, está hablando de un presente. Mas ahora guardo tu palabra. Si antes no la conocíamos, si antes no la poníamos en práctica, un día llegó Dios y nos mostró su verdad bendita. Y dice, antes yo andaba así, pero ahora conozco y ahora la guardo. Esto tiene que ser un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Cada día estar allí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo guardar la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escucharla, ir a ella y pedir consejo allí? Muchas veces no nos humillamos. Muchas veces no te humillas porque somos orgullosos. Y pensamos que tenemos la respuesta y nosotros queremos arreglar las cosas. Y es cuando vienen los problemas a nuestra vida y decimos, bueno, es que hice esto y me equivoqué. Bueno, ¿por qué no fuiste a la palabra de Dios? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué harías cuando alguien llega y te pide un consejo y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta situación, tengo este problema. Generalmente, como seres humanos, estamos tentados a llevarnos por nuestra experiencia, por lo que la gente también a veces nos hace creer que somos buenos y capaces para resolver los problemas. Pero créeme que cuando tú te humillas ante la palabra de Dios, reconoces que eres incapaz de llevar tal situación lejos de la palabra de Dios, porque tienes que estar cerca. Entonces las cosas van a salir mal. Si tú piensas y no te humillas, no piensas que la palabra es la que te pueda dar la solución y la respuesta, entonces hay orgullo en el corazón. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, ante esta situación voy a ir a la palabra de Dios, pero es que no me conviene, voy a dejar de ganar más dinero, ¿y qué va a pasar con mi familia? Bueno, he ahí uno de los puntos que vamos a estar viendo ahorita. Necesito un corazón sensible, necesitamos un corazón sensible y sumiso ante la palabra de Dios para recibirla. Número 1, necesitamos capacitar nuestro intelecto con la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a leer la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? Y a veces se vuelve algo rutinario, para los que lo hacen o lo hacemos, se vuelve algo rutinario como, pues,
que tiene que ser, pero pues por cumplir y no acallar mi conciencia, pero no para yo aplicarla en mi vida y decir, Señor, en esta área necesito cambiar. ¿Qué dices tú? Bueno, no te unas en yugo desigual. Híjole, no, pues voy a intentar, voy a orar por su salvación. Espérame, Dios te dice, no te unas en yugo desigual. ¿Qué tienes que hacer? No unirte en yugo desigual, ¿verdad? Y hay esas veces que no nos conviene lo que la palabra de Dios dice, pero estamos esperando a que, a ver, pero acá en Deuteronomio dice, ¿verdad? O sea que pues se casaban unos con otros entre parientes. Y es de, mira, le explicas, ¿no? Porque no conocen. Pero de repente abre la Biblia y dice, no, yo creo en el Señor, y abre ahí, y dice, amén, aquí está un evangelio, y Judas se ahorcó, ¿no? Y va, y pues, ¿qué tengo que hacer esto? Y después abre en otro lugar y dice, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Y así de, ¿qué onda? Pues creo que tenemos que también ser congruentes con lo que dice en ella, ¿no? Por esto se necesita necesito capacitarme en el intelecto. Por eso existe un taller, por eso existe una predicación, para ir conociendo gradualmente a un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente. ¿Qué otros atributos conocen de su Dios, de nuestro Dios? Fiel, inmutable, misericordioso, santo, justo. Todo esto está aquí y la palabra lo revela. Y si confiamos en ella, si confiamos en Dios y sabemos que esta es su palabra, entonces va a haber vida, va a haber victoria en tu vida. Y no solamente en la tuya, sino en la de tu familia y la gente que te rodea. Entonces, por esta razón, hoy yo quiero invitarte a ver algunos síntomas de una vida donde escasea la palabra de Dios. Hemos visto algunas características de la palabra de Dios y porque a veces no la aplicamos en nuestra vida, porque hay orgullo, pero yo quiero invitarte a ver 3 síntomas de una vida donde escasea la palabra de Dios. ¿Está bien? Cuando hablamos de un síntoma, es una señal de una enfermedad, de que algo está a punto de suceder, de que algo anda mal. Esto mucho lo utilizan los doctores, ¿ves? El doctor te revisa y dice, bueno, usted tiene síntomas, hay fiebre, empieza a haber cansancio en el cuerpo, y te hace una serie de preguntas y el doctor entonces llega a la conclusión, después de esas preguntas, de que tienes tal enfermedad. Entonces vamos a ver algunos síntomas de una vida donde escasea la palabra de Dios. Y el primer síntoma está ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Acompáñeme por favor en el Nuevo Testamento. Dice así la Biblia, ¿están listos? Amén. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el primer síntoma que muestra aquí la palabra de Dios es el síntoma de la incredulidad. El síntoma de la incredulidad. Dice ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Y el primer síntoma de una vida es ahí la incredulidad. Dice ahí la palabra de Dios que no es suficiente oír, sino creer también lo que yo estoy escuchando. Tener fe, oír y creer. Por eso con el versículo que empezamos al principio, en Proverbios dice, cesa de oír las palabras que te hacen divagar. Hoy, por ejemplo, es para mencionarlo y para ver que es una realidad, que estamos siendo bombardeados como hijos de Dios, como iglesia, a cada instante, a cada momento. Por ejemplo, ¿cuál es el eslogan de un producto? Se llama Sprite. Obedece a tu sed. Just do it, de Nike, ¿no? Que no sé, hazlo tú mismo, solo hazlo. Y son cosas y mensajes subliminales que van atacando en la mente y el corazón de todo el mundo, de todas las personas. Tú tienes una mente, un corazón, una voluntad, entonces eso también de alguna manera va a entrar en tu corazón y en tu mente. El gansito que dice, recuérdame. Y hay muchas otras cosas que empezamos a ver, y el sistema de este mundo por el cual es gobernado a través de Satanás,
el príncipe de la potestad del aire, empieza a atacar y va sobre lo subliminal, aquello de lo cual no estamos conscientes, lo que es el subconsciente. Y empiezan a entrar esos mensajes, empiezan a entrar. Por eso dice la palabra de Dios: cesa de oír las palabras que te hacen divagar. Si escuchas algo, fíltralo por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Entonces ahí sí sé contundente y sé de una sola línea. Esto dice Dios. Entonces esto va como que entre gris y medio, no lo tomo. Tengo que hacer esto. ¿Qué dice Dios acerca del adulterio? Aléjate del pecado. Pon tus ojos al servicio del Señor. Pon tus manos, manos santas, que puedan servirle, que puedan agradecerle, tanto en el servicio en la iglesia como en tu trabajo. Tantas cosas que la palabra de Dios tiene, pero la pregunta es: ¿cuánto conoces de tu Biblia? ¿Cuánto conoces de la Biblia? ¿Aquí alguien se sabe los 66 libros de la Biblia de memoria? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y podríamos seguir. ¿Saben en cuánto está dividido su Biblia? En 2 apartados o en 2 libros. ¿Cuáles? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento, ¿para quién fue escrito? El Nuevo Testamento, y es en meterse y empezar a enriquecerte de una manera que te va a ser de bendición. Créeme que por eso yo me respondí y decía: para esto existe el taller de enseñanza. Para eso existe yo estar sentado ahí y poder escuchar, porque anhelo la palabra de Dios. Ahora, ¿tú la anhelas? ¿La necesitas en tu vida? Debes de saber que sí. Vamos a ver que no solamente tenemos que ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra de Dios. Esto lo menciona Santiago, sin más, no estoy olvidado de esto. Santiago menciona ahí ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios. O sea que cuando yo estoy ahí sentado, ¿qué tengo que hacer? Oír, pero también ¿qué? Hacer. Y hacer en cuanto salgo, porque en cuanto salgo, yo se los digo, vas manejando y empieza y empieza la música y te empiezas a llenar así de, sí, vas, se te atraviesa alguien, le vas peleando al otro y empieza la carne, ¿no? Y la Biblia te dice: sed santos porque yo soy santo. Ten control, ten dominio propio, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Templanza, benignidad, mansedumbre. Vamos a ver no solamente que la incredulidad es una de los síntomas que tenemos cuando escasea la palabra de Dios en nuestra vida, sino también en Marcos capítulo 12 versículo 24 vamos a ver el segundo síntoma que encontramos donde la palabra de Dios escasea en nuestra vida. También encontramos este segundo síntoma. Marcos capítulo 12 versículo 24. Alguien que lo pueda leer bien fuerte, por favor. Entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y no solamente el primer síntoma de una vida donde escasea la palabra de Dios es incredulidad, sino también es ignorancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, hay una persona que va a cometer muchos errores en su vida. ¿Por qué? Porque ignora lo que Dios quiere para ella. Entonces uno dice: ¿por qué me equivoqué aquí? ¿O por qué le metí la pata acá? Bueno, porque no estoy haciendo caso a la palabra de Dios. Ahora, dejemos de eso. Ignoro, no conozco lo que la Biblia dice. ¿Sí? La ignorancia de la palabra de Dios es sinónimo de desastres, mi hermano. La ignorancia de la palabra de Dios, créame, es sinónimo de desastres. Y si ahorita no se ven esos desastres o esos errores, créame, la vida continúa, y donde no fue implantada y donde no hice lo que Dios me pedía, va a haber desastres. Una ilustración ahí había en una cierta ocasión un refrigerador. Estaba un hombre que pues lo iba a reparar porque estaba descompuesto. Él estaba viendo la forma de hacerlo funcionar, pero como se había descompuesto, pues él ya estaba ahí. Pero en medio de ese tiempo en el cual estaba este hombre, se acercaron 2 hombres que conocían bien cómo hacerlo.
Sabían muchísimo acerca de este asunto. Y le dijeron a este hombre que estaba tratando de arreglar el refrigerador, le dicen, ¿sabes qué? Hazle así. Y el otro dice, sí, está bien, también le puedes hacer esto, le metes soldadura de tal cosa, o también puedes utilizar un pedazo de metal, lo sobrepones y ahí lo fundes, no importa, es lo mismo. Y empezaron a darle varias técnicas y tácticas de cómo hacerlo, pero que también el hombre que estaba arreglando este refrigerador tenía ahí el manual de instrucción acerca de cómo arreglarlo. Y este hombre se enfrentó a una decisión, de decir, bueno, tengo a estos dos hombres que saben mucho acerca del tema, pero también tengo el manual de instrucción. Y no solamente el manual de instrucción, sino que me da la garantía. Y decidió y dijo, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A estos hombres que saben mucho o al manual? Y se puso a pensar y dijo, no, pues me voy a pegar al manual de instrucción porque tiene garantía. Entonces usó el manual, reparó el refrigerador, lo hizo como decía ahí, y su refrigerador siguió funcionando, año tras año, y aparte tenía la garantía. ¿Sabe, mi hermano? Este es nuestro manual de instrucción. Aquí dice cómo tenemos que ser. No siempre va a ser bonito el hecho de que la Biblia te diga algo que va en contra de lo que tú estás haciendo, porque tienes que entonces cambiar tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de pensar, incluso a veces hasta cambiar amistades, cambiar relaciones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo mismo que se le pedía a Josué en el capítulo 1, se le decía, nunca se tiene que apartar, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no solamente a Josué, sino también a los reyes de Israel se les decía, y estaba un mandato en el cual ellos tenían que tener la ley puesta sobre su trono ahí al lado, para cuando estuvieran sentados en su trono ellos supieran que ese manual de instrucción es el que les iba a guiar, y les iba a decir cómo guiar a toda una nación completa. Entonces llegaban muchos asuntos, muchos problemas, a veces nacionales, y lo que hacía el rey de Israel tenía que abrir y decir, esto dice la palabra de Dios. No, pero es que también que... Esto dice la palabra de Dios. Y esa nación, junto con el rey y toda su familia, era bendecida. Pero dice, en otros reyes, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y al hacer lo malo delante de los ojos de Dios, decía que no siguieron su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Entonces venía juicio, unos morían por enfermedades y otros morían al instante. No solamente la incredulidad y la ignorancia son síntomas de que escasea la palabra de Dios en nuestra vida, sino también vamos a ver en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Hebreos capítulo 5. El tercer síntoma es el síntoma de la inmadurez. ¿Sí? No solamente incredulidad, no solamente el síntoma de la ignorancia, sino el síntoma de la inmadurez. Hebreos 5, del 11 al 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y otro síntoma pues es el síntoma de la inmadurez. Aquí la palabra de Dios está diciendo, vamos a compararlo, un bebé y un adulto. ¿Está bien? Porque es lo que nos está hablando aquí la Biblia. Al bebé, ¿qué se le da cuando nace? La lechita, ¿no? La mamá, o le compran Alpura, o no sé. No estoy promocionando nada. Al bebé se le da lechita y no puede comer, que si le haces un bistec, que la verdad es riquísimo, un ribeye de chorizo, un bife de chorizo, así le dicen en Argentina,
riquísima, la carne jugosa, un puré de papa, unas verduritas, una ensalada. ¿Esto qué es? ¿Alimento qué? Sólido. ¿Para quién? Para un adulto. Pero si tú le das esto a un bebé, ¿qué le va a pasar? Lo vas a matar. Ni siquiera su estómago está preparado para procesar este alimento. Y la Biblia nos dice esto en cuanto a la inmadurez, que a un bebé se le da leche, pero a un adulto se le da alimento sólido. Cada uno de nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, y nuestra meta es llegar a ser como Cristo es. Esa es nuestra meta, estar y llegar a la meta, la plenitud de la estatura del varón perfecto, que es Cristo solamente. No hombres, no otras cosas, no otras ideologías. Cristo es nuestra meta. Y Cristo decía, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Cristo, eres nuestra meta. También habla aquí de la palabra de Dios acerca de la inmadurez, la inexperiencia en la palabra de Dios contra ejercitados los sentidos, para discernir entre el bien y el mal. Entonces, inexperiencia en la palabra de Dios, ¿qué significa? Que no la conoces, o que la conoces y no la practicas, o que oigo pero no hago. Esto es inexperiencia en la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se refiere aquí a los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, significa una persona madura, una persona adulta, hablando de la madurez, que sabe cómo guiarse, cómo manejarse, no solamente en él, sino en su esposa, sus hijos y todas las personas que le rodean. Entonces es un hermoso reto, hermanos. Si hemos encontrado alguno de estos síntomas en nuestra vida, tenemos que saber que ya no somos niños, sino que tenemos que llegar a la madurez. Tenemos que estar caminando cada día en madurar más. Un niño cuando no le dan lo que quiere, ¿qué hace? Un berrinche, y tira las cosas al piso y grita, y va a encontrar una manera de hacer que papá y mamá se muevan a su ritmo. El niño está así tironeando y como que quiere Un adulto ya no hace esto, ¿verdad? Un adulto sabe que si se le dijo no es por una situación, y un adulto, al contrario de hacer un berrinche, a veces espera, pregunta. Las cosas son diferentes. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, vamos a ver un ejemplo de alguien que es inmaduro. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios, ustedes saben que es una carta a la iglesia de Corinto, donde Pablo hablaba, y unos decían soy de Pablo, soy de Apolos, otros decían soy de Cefas, otros soy de Cleopatra, ahí de Platón, de Aristóteles, y otros ahí se defendían todos, ¿no? Pero aquí vamos a ver, dice, desde el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí muestra una persona o a personas que son propensos a los mismos conflictos siempre. Y en cualquier área de su vida piensa que todo mundo es el problema. Y es que fulanito, y es que perenganito. Pero tú te das cuenta y ves la vida de esa persona y te vas a dar cuenta que siempre, a donde quiera que va, o cambia de trabajo, o tiene una relación nueva, es propensa a las mismas situaciones, a los mismos conflictos, y se queda como un niño y nunca madura esa situación. Pero es necesario que como hijos de Dios crezcamos, empecemos a masticar poco a poco lechita, alimento sólido, papillas, y después empieza el desarrollo espiritual, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 13 menciona dejar lo que era de niño y ser un hombre. Antes hablaba, sentía, veía como niño, pero ahora he dejado lo que es de niño y ahora me propongo a llegar a la madurez. Hablando aquí, por ejemplo, de un niño. O sea, un niño, yo le doy un billete de 500 pesos. Si le doy un billete de 500 pesos, ¿qué va a hacer con él? Lo va a romper, se lo va a meter a la boca, lo va a masticar. Y si tú lo ves y ya así de, no, o sea, vas a ver el billete de 500 pesos y mi billete, o sea, porque aún no tiene los sentidos ejercitados. No sabe que con eso puede
alcanzar y comprar otras cosas que son necesarias para la vida. Pero en contrario, si se lo das a un adulto, va a saber cómo manejarlo, va a aprovecharlo sabiamente. Bueno, hay algunos que a veces están, ¿no? ¿Verdad? Pero el niño lo va a romper, lo va a tirar porque no sabe su valor. Pero cuando ya crece, si ya le das esos 500, entonces sabe lo que vale y va a tener una actitud correcta hacia ese dinero. Entonces, estos son los 3 síntomas, hermano. ¿Qué vamos a hacer con esto que Dios nos está mostrando hoy? Hermano, ¿sería tan amable de explicarme lo que dice en el que leímos Hebreo 12, en la parte donde dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Hebreos 4:12. Sí. Está bien. Estamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y lo que pregunta el hermano es: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto habla de un corazón que es escudriñado, y escudriñar significa meterse a fondo y descubrir el pecado, descubrir lo que está mal, descubrir aquello que ni uno mismo a veces conoce. Generalmente lo conocemos y la Biblia nos muestra, es como un espejo. La palabra de Dios aquí está hablando de esto, de escudriñar el corazón. Esta sería la respuesta para usted, hermano: escudriñar el corazón y meterlo, porque esto hablaba hoy, hermano, bueno, no hoy, antier hablaba justo con una persona de mi familia y nos preguntábamos eso, cuando dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas citaban a muchas personas, no, que tal rabino dijo tal cosa, tal fulanito dijo tal cosa, y así mostraban su enseñanza. Entonces, estas enseñanzas de los escribas venían a ser superficiales y no penetraban jamás en el corazón de la persona. Por eso es que a veces se caía en un ritualismo y en una ley, en una religiosidad, vamos. Pero cuando Cristo dice que les enseñaba con autoridad, la palabra de Cristo, imagínese a Cristo. Cristo llegaba y Cristo es ¿quién? Cristo es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Imagínate a Cristo que llega sin mentira, sin orgullo, sin vanagloria, sin nada, siendo Dios mismo y hablándote, porque Él es omnisciente y sabemos que conoce tu corazón. Imagínate a Cristo hablándote a los ojos y ves en los ojos de Cristo que no hay mentira, no hay engaño, no hay guiños de ojo así de, porque yo os he enseñado que, o sea, ahí queda, no voy a hablarte nada más acerca de tu pecado, no. Cristo siempre hablaba al corazón, de una manera, imagínense, no se nos parece este ejercicio ahorita, que Cristo viene, se te pone enfrente y Él sin nada de eso, sin pecado, te empieza a hablar, te empieza a decir. ¿Se acuerdan la mujer? Creo que era la mujer samaritana que llegó y que le dice: Señor, ¿dónde habremos de adorar? O sea, la mujer que le dice por las ramas, ahí creo que es Juan capítulo 4, esta mujer se encontró con Cristo, una mujer samaritana, y Señor, algunos dicen que hemos de adorar en otro monte. Y Cristo la voltea y le dice: bien dices, hemos de adorar en otro monte. Pero Cristo agarra y apunta al corazón y le dice: mujer, 5 tantos maridos has tenido. Le empieza a hablar al corazón, o sea, le dice: no, eso no es importante, yo quiero hablarte. Y hace lo que dice aquí la palabra, y empieza a escudriñar el corazón y le dice: 5 maridos has tenido, y le empieza a decir eso, y ninguno es tu marido, hablas con ellos. ¿Alguien tiene ahí esa cosa? En Juan capítulo 4, y el que tiene no es tu marido. Perdón, creo que no, así por termino la respuesta. Entonces es equivalente a analizar, discernir, escudriñar, analizar el corazón. Gracias. Sí, hermano. ¿Lo dijo? Sí, si quieres leerlo rápido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ajá. Entonces, bueno, la mujer quería ver ese programa, pero Cristo apuntó al corazón y es lo que significa esta palabra de aquí. ¿Sí?
Pero veamos estos síntomas, si hay alguno en nuestra vida, si hay alguno en nuestro corazón, y que nos demos cuenta si a veces hay incredulidad, ignorancia o inmadurez. No está usted condenado ni yo, hermano, pero Cristo nos invita a esto, a enfrentarnos, a ponernos ante el espejo de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y es importante el corazón con el que nos presentamos en las mañanas en nuestra iglesia, cuando se abre la Biblia, y bueno, vamos a hablar acerca de ese tema. Y recuerdo cuando estaba más joven y yo decía, ay, este predicador, ¿no? O sea, yo juzgaba así, ahora me toca estar al frente y ahora soy yo los que los duermo para que se me quite, ¿no? Yo decía, ay, este predicador ya me va a dormir, ¿cuánto se va a tardar? Y estaba pensando en los frijoles y nunca iba con un corazón dispuesto a que Cristo me hablara al corazón. Y yo quería pensar en los frijoles, en esto, pero hubo un momento donde dije, Señor, necesito de ti. Me puse ante la palabra de Dios y Dios transforma los corazones. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en oración. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú hoy nos has dado, Señor, para encontrar aquellos síntomas, si es que existen, para darnos cuenta, Señor, de que tenemos que acercarnos a tu palabra y tiene que ser nuestra autoridad y nuestra base de vida y conducta, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti. Verdaderamente, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces cada necesidad, Señor, aquí. Hoy cada corazón que se encuentra aquí, Dios, tú ya lo has escudriñado, tú lo conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te ruego, Padre, que cada corazón aquí presente en este lugar pueda, Señor, ser tocado por ti y pueda abrirse, Señor, para que siempre y en cada momento busque y anhele tu palabra, Señor. Que desee tu palabra, Padre. Que deseemos tu palabra. Gracias, Dios. Queremos mejorar, queremos parecernos cada día más a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque aquí están todas las respuestas en este manual que nos da la garantía. Gracias, Padre, te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.